Hola, y en esta ocasión vamos a trabajar o a conocer un poco más sobre las palabras agudas, las palabras llanas y el diptongo. Antes de nada, recordar lo que era una sílaba tónica y una sílaba átona. Os recuerdo, como ya sabréis, que las sílabas tónicas son aquellas sílabas que suenan más fuerte dentro de una palabra. Y las sílabas átonas, a su vez, son aquellas sílabas que suenan menos fuerte dentro de una palabra. Por lo tanto, las sílabas tónicas son las que llevan el mayor golpe de voz. Todas las palabras deben de tener una sílaba tónica al menos, pero no todas las palabras tienen que tener una sílaba átona o el mismo número de sílabas átonas. Por ejemplo, las monosílabas solo están formadas por una sílaba y llevarán sílaba tónica. Las bisílabas están formadas por una sílaba tónica y una átona. Las trisílabas por una tónica y dos átonas, y así sucesivamente. Bien, en función de la posición de esa sílaba tónica, podemos distinguir diferentes tipos de palabras, que eso nos llevará, luego nos posibilitará su acentuación o no. En este caso vamos a atender a las palabras agudas y las palabras llanas. Las palabras agudas son las que llevan la sílaba tónica al final de la palabra. Es decir, el mayor golpe de voz lo llevan en la última sílaba. Por ejemplo, sofá. Sofá es una palabra bisílaba formada por dos sílabas y el mayor golpe de voz lo lleva en fa, en la sílaba final. Estas sílabas o estas palabras agudas se acentúan siguiendo una regla de acentuación. Todas las palabras agudas que terminen en n, en s o en vocal se acentuarán. En el ejemplo que hemos puesto antes, sofá, en este caso la sílaba tónica está en fa, sería una palabra aguda y por lo tanto se acentuará porque lleva al final de la palabra una vocal. Recuerdo, las sílabas agudas se acentúan si terminan en n, en s o en vocal. Por ejemplo, la palabra resplandor también es una palabra aguda. Lleva la sílaba tónica en dor y en este caso no se acentúa porque acaba en una consonante que no es n ni s. Acaba en r. A su vez, las palabras llanas son aquellas palabras que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba de la palabra. Por ejemplo, silla. Llevan la sílaba tónica en sí, justo en la sílaba anterior, allá. Estas palabras se acentuarán siempre que terminen en una consonante que no sea ni n ni s. En el ejemplo que he puesto, silla, no se acentuará porque acaba en vocal. Luego, como no es una consonante que no sea ni n ni s, silla no se acentuará. Repito, las palabras agudas llevan la sílaba tónica al final de la palabra y se acentúan si terminan en n, en s o en vocal. Las palabras llanas son las palabras que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba y se acentúan si terminan en una consonante que no sea ni n ni s. Por ejemplo, lápiz. Lápiz es una palabra llana, termina en z, es decir, una consonante que no es n ni s, lleva la sílaba tónica en la penúltima, por lo tanto las llanas se acentúan si terminan en una consonante que no sea n ni s, en este caso z. Esta palabra sí se acentuaría. Siguiendo adelante, el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba o en un mismo golpe de voz. Por ejemplo, huésped. Huésped es una palabra bisílaba formada por hues y por pez, dos sílabas. Han juntado en la primera sílaba en hues, se ha juntado el sonido vocálico u con la vocal e. Tener en cuenta entonces que los diptongos son aquellas sílabas en las que incluyen en un solo golpe de voz dos vocales consecutivas. Por ejemplo, huésped. Han juntado la U y la E. Los diptongos, a su vez, siguen las reglas de acentuación normales. La palabra huésped es una palabra llana, lleva la sílaba tónica en hues, acaba en D, por lo tanto, como es una consonante que no es ni N ni S, se acentuaría. Y se acentúa en la vocal abierta. En este caso, la E. Hasta aquí todo lo relativo al tema de las palabras agudas, llanas y los diptongos. Si queréis conocer algo más, ver vuestro nivel, jugar y comprobar vuestros conocimientos, podéis hacerlo pinchando en el siguiente enlace. Nos vemos en el siguiente vídeo.